es un punto importante. Tengo una carta bajo la manga, no la voy a jugar ahora, la voy a guardar para lo último. Mi personaje de los X-Men favoritos era Gambito y la tengo acá. Se prende fuego cuando sale. Pero sin dudas sería una locura hoy no reconocer todo lo que ha hecho Vélez en este tiempo. También, y por tener un estadio que fue sede de la Copa del Mundo, tiene un estadio modelo también. Eh, Realmente, nada, son muy pocos los puntos flojos que puede tener una discusión al respecto. Eh, yo pienso que esto que dice Nacho, eh, de toda la vida, lo que le ha costado convertirse en un equipo más popular, Claro. me parece que es la principal falencia. Y la segunda, no te la puedo decir porque va a ser un argumento para cuando yo defienda mi otra postura, que por Ya supuesto sé lo mi que me otro vas a ya. decir, ya sé, mi- y estoy seguro que vas a decir, y tengo una defensa. bueno, perfecto. Mi voto cantado, obviamente, es Estudiantes de La Plata. Estudiantes de La Plata es a quien yo elijo para estar en el sexto lugar. Lo pongo por encima de Vélez, como decía antes. Me parece que cualquiera de las dos elecciones están bien. No considero que ninguna sea una locura, pero pienso que Estudiantes de La Plata tiene algunos argumentos más como para ponerse por encima de Vélez. Pero como siempre en la historia, vamos a verlo también con un video como para ir charlando al respecto. Eh, Pienso que, como bien veíamos la historia de Vélez Arfiel, y la historia se escribe grande, contaba un poco Nacho, medio de refilón. Estudiantes es el primer campeón de los no denominados grandes en 1967. Gana la Copa Libertadores del año siguiente y, como premio por ganar esa Copa Libertadores, juega esta final intercontinental, que es nada más y nada menos contra el Manchester United. Gana el partido en la Bombonera por 1-0 y van a jugar este partido, que es el partido de vuelta, en el famoso Old Trafford. El que vemos ahí con la camiseta número 9 y su calva es nada menos que Bobby Charlton, también un equipo que tenía la figura de George Best. Bueno, Estudiantes en estos minutos y en lo que fue todo aquel partido, jugó a lo que era ese Estudiantes de la mano de su Subeldía, que acá era agredido y bautizado de antifútbol, cuando verdaderamente eh, tenía sus artimañas, no vamos a negarlo, pero sí era un equipo que, bueno, encontró una nueva forma y una nueva disposición táctica de pararse. No era tan vistoso, pero sí era muy efectivo, y a los diarios y a cierta línea del fútbol argentino no le caía nada bien, y sobre todo cuando empezó a ganar y a ganar de manera contundente. Es interesante hablar con quienes tienen hoy más de 6, 7 décadas, que son aquellos que pudieron vivir esta época, aunque sea como niños, y te cuentan que, bueno, los chicos se hacían hinchas de Estudiantes de La Plata porque jugaba la Copa Libertadores y la ganaba. Estudiantes no Claro. solo va a ganar este partido, va a ser campeón del mundo, o sea, va a empatar este partido y va a ganar el global, sino que además va a volver a repetir título de América eh, en el 69 y en el 70, logrando su tricampeonato de América. Bueno, ahí estaba el empate sobre el final de Manchester, que no le iba a alcanzar, y ahí vemos al doctor Bilardo Nandas para festejar el título mundial de Estudiantes de La Plata en 1968. Ahí lo vemos a Mal Bernat festejando con lo que sería su tercera Copa Libertadores, la tercera Copa de Estudiantes de La Plata. Bueno, un club que eh, mucho antes que varios de los grandes ya hacía epopeyas internacionales. Y esto me parece a mí que termina siendo un factor determinante en mi elección, no solo porque yo le doy un valor a la Copa Libertadores, que creo que todos en el fútbol argentino se lo damos, sino porque es un club del que uno no puede esperar o no le puede reclamar un peso internacional semejante al que ha tenido. Este campeonato de 1982, cuando vuelve a ganar el equipo, esta vez dirigido por el Narigón, marcando un nuevo regreso a las fuentes y a la victoria, primero con Carlos Salvador Vilardo en 1982, con Manera en el 83, acá cuando vemos el gol de Hugo Gotardi, pero también pensaba, este es el campeonato que lleva a Bilardo a ser técnico de la selección, nada más y nada Sí. menos, ¿no? Para dar un desembarco también en lo que sería
no solo Estudiantes de La Plata, sino el fútbol argentino. Y como me dijo alguna vez nuestro colega y amigo Diego Mendoza, qué romance entre Estudiantes de La Plata y la selección argentina, porque lo vimos con Bilardo, lo vemos hoy con Scaloni, y es algo que ha pasado, bueno, con Sabela no le Con alcanzó para ser Sabela. campeón del mundo, pero Payoro Sabela, que fue jugador en este campeonato del 82, también fue un técnico muy importante para el seleccionado. Sí, Bueno, Dani, hay, no me conviene a mi debate, pero las últimas sí, 4 finales del mundo que jugó Argentina, las 4 fueron dirigidas por los total, Fincha. Bilardo, totalmente, Bilardo, Sabela, Scaloni. La verdad totalmente. que lo que es aporte a la selección, bueno, ahí tiene mucho para hablar estudiante. Totalmente. Bueno, acá el recordado gol de Pavone contra Boca, el equipo que dirigía el Cholo, el equipo de la vuelta de Juan Sebastián Verón, cuando Estudiantes vuelve a ganar. ¿Y por qué marcó esto de vuelve a ganar? Porque lo decía Nacho y lo marco acá. Es importante esto que no estamos hablando de logros perdidos en el tiempo de un equipo que una vez sola ganó, sino que pasan los años y otra vez vuelve a reencontrarse con la victoria. En aquel momento, bueno, ganaron un campeonato del fútbol argentino. Tenía un poco más de prestigio del que tiene hoy, sobre todo en una época donde era bastante más complicado. Estudiantes iba a abrir una época de campeones diferentes de los habituales en aquel 2006, después de que lograra ganarle ese título a Boca. Bueno, veíamos otros equipos que nunca habían campeonado empezar a hacerlo. En el año 2009 diríamos que una continuidad de aquel equipo que arrancó con el doctor Vilardo, después siguió con el Cholo, como Mostaza, con el Cholo, con Burruchaga, y esta vez, ya de la mano de Sabela, logra imponerse en Brasil ante el Cruzeiro y nuevamente levantar la Copa Libertadores de América, la cuarta de Estudiantes de La Plata, tanto antes que, por decir algo, River, que en aquel momento tenía dos, Nacho. Sí, Hablar de que antes que San Lorenzo tenga una. antes de que Con, San Lorenzo con- tenga una. Bueno, pensemos, digo, lo pesado de aquel momento, ahí lo vemos al doctor en el palco sufriendo y Estudiantes se volvía a reencontrar con la gloria americana. eh, un equipo que siempre tiene detractores y cae muy simpático a muchos, a Verón casi se le cae la copa, eh, pero logra levantarla y el pincha, bueno, se consagraba 4 veces campeón de América. Otra vez la figura de Verón, esta vez en el título reciente en la final contra Platense, ya para mostrar un poco de lo que es la actualidad, porque otra vez se ha reencontrado con los logros, con las victorias, esta vez de la mano de Eduardo Domínguez y con un Verón a nivel dirigente. Vemos ese mural, nombres pesados, el doctor Virardo, Sabela, Osvaldo Subeldía y Juan Sebastián Verón. Tener un ídolo moderno es otra de las cosas que me parece que ha realzado a Estudiantes, porque no se puede explicar esta nueva era de Estudiantes sin Verón. no, es Su imposible. vuelta, su vuelta de Europa, su vuelta como jugador, y nombraba Nacho los títulos de Vélez, y acá tenemos que hablar de los títulos de Estudiantes de La Plata. Bueno, se ven claramente, me parece que más allá de los 7 títulos de liga, las 6 copas nacionales, incluyendo títulos amateur, o que algunos, como decimos con Nacho, nosotros lo contamos, pero no lo contamos, no le ponemos el mismo peso que por ahí tienen otros que son un poco más importantes. Me parece que acá lo que destaca son las 6 copas, los 6 títulos internacionales, decíamos, las 4 Copas Libertadores, la Copa Intercontinental y la Copa Interamericana, para un club de los denominados chicos, que en un montón de tiempo en su historia era un club que tenía muchas más falencias que cosas para destacarle. Sin embargo, siempre tenía esa mística en las copas. Recuerdo muchas participaciones en Supercopa cuando era una etapa muy dolorosa para el club, peleaba el descenso, inclusive en la segunda división del fútbol argentino, y bueno, le ha ganado a Boca, por decir algo, un equipo que jugaba en la B, era una locura, y sin embargo, Estudiantes por Copa Internacionales parecía que cambiaba la piel y se transformaba en un club con otra estirpe, con una estirpe ganadora, con una estirpe bien de la casa. Eh, si bien nos quedarán cosas para charlar, voy a decir cuál es mi carta, y otra de las cosas que para mí lo pone por encima, en este caso de Vélez, es el Clásico de La Plata. Para mí, el Clásico platense, tener un rival, eh, nada, que te duela y que le duela, creo que termina siendo también un factor determinante. Me parece que Vélez tiene la desgracia de que nunca pudo tratar de
confirmar un clásico del todo. En algún momento era Ferro, en algún momento los hinchas optaron más porque fuera Nueva Chicago. Sin embargo, nunca tener una sombra importante, bueno, hizo que pierda claridad cierta resonancia de algunos campeonatos, de algunos partidos. Siempre decimos, y creo que Nacho me vas a acompañar en esto, que a veces cuando no tenés una buena actualidad, ganar el clásico, bueno, cambia un poco el semestre, cambia un poco la cara de cómo te está yendo. Más Y te allá da de, la tapa del diario también, sí, ¿no? Que es obvio, importante. obvio, obvio, digo, más allá de los clásicos entre sí, siempre es importante ganarle a tu clásico rival. Sí, bueno, le gané al mío, ya después, bueno, vamos viendo cómo vamos todo el otro. Vélez no tiene eso, y eso es un montón que le falta eso. Y Estudiantes no solo lo tiene, sino que, lo decíamos antes, desde la vuelta de Verón en los últimos 20 años, la diferencia que le ha sacado a No, es Gimnasia abismal. es abismal. Nosotros somos de la época, cuando éramos chicos, donde era un partido abajo, un partido arriba, estaban siempre parejitos. Hoy Estudiantes le lleva, si no me equivoco, 18 partidos. Sí, eh, una cosa increíble. y hace poco, relativamente poco, cuando Gimnasia ganó el clásico después de miles de años, eh, lo decía un hincha pincha, y le pido perdón a los triperos, pero la verdad que me pareció excelente la descripción. Dijo, si vos le sacás el sonido y no explicás qué es, a cualquiera persona que lo ve en cualquier parte del mundo dice, ganaron un título. Y la verdad es que no, habían ganado un clásico. Gimnasia le Claro. había ganado a Estudiantes y lo festejó como un título. Bueno, me parece que eso también, ¿no? La superioridad, haber vuelto a demostrar la superioridad en la ciudad que había perdido, porque eso también hay Sí, que sí, sí. decirlo. En los En 90 los la había 90, en los perdido, 90 era y en forma, ¿eh? gimnasia el capo de la plata, por más que no salía campeón, Total. ganaba más clásicos que estudiantes. Bueno, en el tema de gente no me quiero meter en una pesada, porque según Daniel Massa ya no puedo ingresar a Uruguay, no quiero no ingresar a La Plata, teniendo en cuenta que No, mi mujer claro, es de sí, La sí, Plata, sí. pero Sí, digo, sí. Total. que están parejos en gente, que siempre se lo reconoció más a gimnasia por su convocatoria que estudiantes. Yo lo recuerdo de visitantes, siempre ha de llevar más gente de gimnasia que estudiantes. No quiere decir que tenga más gente o que tenga No, muchísima más gente, no. pero en cuanto a También convocatoria, siempre era muy parejo. siempre se dijo, que es una verdad, por lo menos de los que estamos fuera de La Plata, por ahí los platenses lo ven distinto, eh, que Gimnasia tenía más gente en La Plata y Estudiantes tenía más gente en general, porque Estudiantes tenía Claro, hinchas fuera de la ciudad, cosa que de Gimnasia era más complicado encontrar. Que también, si uno se lo pone a analizar, realmente es muy difícil de chequear, pero tiene claro, lógica como relato, porque Estudiantes, a ver, al haber ganado sí, copas, tuvo alcance nacional. Uno conoce historias de hinchas de Estudiantes que se hicieron hinchas por escucharlo por la radio en la década del 60. Bueno, a ver, cuando vos fuiste campeón del mundo, uno, pues hablábamos antes de comenzar a grabar sobre la pelea del otro día, sobre los jugadores, sobre en qué lugar uno coloca cierto rendimiento de algunos jugadores. Y el hecho de que haya poco registro de partidos no estamos hablando de hace 200 años, de hace 60, 70 años, hace que cuando vos te pasaban por la tele, como pasaba con los equipos que jugaban Copa Libertadores, la gente se hacía hincha porque te podía ver. A ver, claro. no le bajemos el precio a eso, ¿eh? Y a Estudiantes se lo podía ver jugando finales, ¿sí? ¿Hay algo más lindo que ganar? Lo decía Nacho antes. A ver, está claro que nada cosecha tantos hinchas como las victorias. Cuando vos te Obvio. haces, sobre todo cuando no tenés una historia familiar pesada, o cuando en tu familia no te cargan tanto con la no elección de clubes, viste que tu viejo te dice, mira, sos hincha de esto y se acabó, no hay chance de nada. Bueno, como nos ha pasado a muchos futboleros, hay otros donde los chicos dicen, che, ¿quién salió campeón? No, me gusta este porque sale campeón este. Bueno, de hecho pasaba con Vélez en la década del 90. Vélez tenía muchos hinchas jóvenes, y de hecho son jóvenes hoy, porque se hacían hinchas cuando ganaba, Claro, porque uno claro. lo veía campeón de América, campeón de Argentina, campeón de la Supercopa, y la verdad que perder no le gusta a nadie, vamos a ser Sí, sí. honestos. O sea, Eh, sin ir más lejos, Dani, de esto que decís, mi abuelo hizo a los tres hijos hincha de diferentes clubes porque les dijo, vas a ser hincha del club que salga campeón cuando cumplas 8. Entonces, uno de mis tíos es de River, mi viejo de San Lorenzo, y el otro tío es de Racing. Mi viejo de 51, 8 años 59, San Lorenzo campeón del 59, listo, hincha de San Lorenzo. sí, Y quedó. tal cual. Porque mi abuelo no era, o sea, le gustaba el fútbol, pero no era de ningún club, él era socio de varios clubes, pero porque le gustaba jugar al ajedrez, a las bochas, a otras cosas, no el fútbol, pero bueno, quería que sus hijos sean de algo.
Entonces dijo, cuando cumplas 8 el que sale campeón, bueno, tocó River, San Lorenzo y Racing, como podría haber tocado eh, Estudiante, Independiente y River, qué sé yo. Tocó lo que tocó. Tal cual. Sí, sí, pensaba historias familiares, esto mismo que vos decís. Recuerdo a mi tío, el hermano mayor de mi viejo, que nació en 1952, decirme, hablarme de Estudiantes de La Plata, porque, claro, él tenía, sí, sí, 10 años, 12 años, bueno, 14 Claro, años, y Estudiantes era campeón de América, era campeón del mundo, le prestabas atención. A ver, en mi casa eran todos hinchas de Boca, pero che, vamos a ver a Estudiantes. Y además en una época donde todavía el representante argentino, cuando salía del país, bueno, es como que todo el mundo lo miraba con simpatía, ¿no? El gol de Racing al Celtic, José María Muñoz dice gol argentino, ¿no? El famoso gol de claro, Chango Cárdenas. Hoy estamos claros que sacando a los hinchas del club que está jugando, ¿sí? Todo el mundo quiere que pierda. obvio, obvio. Sacando, a ver, Bueno, te das cuenta sacando cuando. en los relatos de Sí, Araujo en los 90, cuando le hacían un gol a Boca, River, a quien sea, decía, señores y señores, hay gol del Palmeiras. sí, Y sí, sí, listo. claro. Y hoy cualquiera te lo grita como te grita cualquier Todos, otro gol, ¿no? El gol del todos, Cúcuta, del todos, Palmeira, del Flamengo, de todos te lo gritan. todos, todos. En ese momento era un luto gol del otro equipo. Sí, ni hablar. Y me parece que son cositas que suman a la causa y, bueno, esta historia y sobre todo los referentes, Nacho. Me parece que la ideología, pongo lo del clásico y pongo la ideología futbolística, que haya una ideología tan marcada en Estudiantes. Eh, no voy a decir que no haya tenido técnicos de un vuelo futbolístico más grande o que hayan intentado jugar otra cosa, pero eh, es un club donde hay técnicos que tienen el match perfecto. Bueno, de hecho, hasta hace poco, no sé, uno lo ve a Eduardo Domínguez y es un técnico joven, con flexibilidad, no puede uno marcarlo en una forma de jugar. Pero hasta hace poco el técnico de Estudiantes era el ruso Zielinski, ¿sí? Y cuando lo vimos firmar, dijimos todo, esto es match perfecto, esto es, claro, se pusieron todos los partidos en fila, es espectacular. Era un de hecho le fue bien, y de hecho por mucho tiempo la gente estaba muy feliz con la campaña, porque hay una forma que identifica a Estudiantes la forma de jugar. Bueno, de hecho Mostaza en algún momento Sí, sí, peleando dos sí. campeonatos, también un técnico que fue resistido a muchos lados, siendo el ídolo de River, tuvo dos periodos como entrenador y no terminó bien en ninguna de las dos veces, y sin embargo en Estudiantes de La Plata, claro, cuando vos veías al Racing de Mostaza, tranquilamente le sacabas el celeste y blanco y le ponías el rojo y blanco y podía ser un equipo de estudiantes, pero sin duda. Bueno, Sí, ni hablar, ni hablar. me parece que eso también marca un poco la línea de un club al que yo le veo varias cosas como para ponerlo como el sexto grande, reitero. Nacho me dice, Vélez, no, no me parece una locura, no me arranco los pelos, no me parece mal, pero estos dos o tres factores lo ponen un poquito por encima para mí, Estudiantes de La Plata, y lo tengo como carta bajo la mesa. No lo iba a poner, pero lo voy a poner por las dudas. Espero que no lo haya sacado. Es esto. Un cachito nada más. Un cachito, un cachito. Que es la carta que le faltaba al pincha, que es su estadio. Porque hasta hace unos años, bueno, la diferencia entre el estadio de Vélez y el estadio de Estudiantes hubiese sido enorme. Hoy, por supuesto, no lo pongo a la altura de lo que es el Amalfitani, pero Estudiantes tiene su propia cancha en su lugar histórico, eh, allá donde estaba la vieja de 1,57, hoy en 1,55, el estadio que ha construido, que es un estadio moderno, es un estadio de lujo, donde, como siempre hablamos en el fútbol argentino, para los hinchas es tan importante tener su casa. Eh, en otro país, quizás nadie entendería cómo Estudiantes, que llegó a hacer historia jugando en el Estadio Único de La Plata, bueno, va a gastar tiempo y dinero para tener su propia cancha. Bueno, en Argentina sí es importante tenerla. Estudiantes luchó mucho para que le dejen hacer todas las obras. Logró bajo esta dirigencia de Verón, porque bueno, ha tenido varios cargos el, el exjugador, bajo esta dirigencia de Verón, porque viene todo de la mano del pelado, del ídolo de La Plata. Me parece que ha logrado tener la carta fundamental que le faltaba, que es el estadio, volver a ganar a nivel deportivo
Bueno, y si le faltaba algo más, este año fue la pelea con AFA, como para decir, bueno, cerrar y ponerse en contra o a favor de alguien. Y quiero preguntarte algo. Decíamos antes que cuando los equipos de los denominados grandes salen fuera del país, realmente sacando sus hinchas, la mayoría no quieren que ganen. O sacando casos muy aislados, todos queremos que pierda. Vamos a ser honestos, la mayoría que sí, Sí. la verdad, perdió tal, listo, perfecto, perdió. Buenísimo. Cuando Estudiantes jugó con Barcelona, ¿quién hinchaba por Barcelona en Argentina? Bueno, ahí está, bueno, Nacho está en contra. Bueno, yo creo que, bueno, puede ser, a ver, puede que hubiera hinchas, pero Y, sí, sí. y así fue como la mitad de la plata ya me linchó, Bueno, no, no, pero no, pero a ver, yo pienso esto, es intangible y no hay forma de comprobarlo. Yo pienso que es un equipo que generó algo, ese que jugó contra Barcelona, además de cómo se dio el partido y todo, ¿sí? Donde la gente, a ver, no hubiese pasado con ninguno de los grandes, ¿eh? Pero no, bajo no, no, ninguna no. circunstancia. Nada. A ver, Estudiantes es un equipo que tiene algunas rivalidades fuera de Gimnasia, ¿sí? Hay una rivalidad futbolística, ideológica, que en algún momento fue fuerte con Racing, que en algún momento fue fuerte con Independiente. Si vos hablás con hinchas de Independiente grandes, a mí que me toca en la zona sur, en Valentín Alsina, donde todavía queda mucho hincha de rojo, y para ellos ganarle a Estudiantes vale doble. ¿Sí? Sí, sí. No, no No, vale. mismo San Lorenzo entre el 67 y los 80. San Lorenzo peleó muchísimos, ganó muchísimos campeonatos, peleó muchísimos campeonatos, le ganó inclusive una final mano a mano a Estudiantes en cancha de River. eh, y mi viejo personalmente, yo creo que sacando Boca y Huracán, los dos clubes que más odiaba eran Independiente y Estudiantes. Claro, Eh, te lo puedo asegurar. Una de las últimas veces que fue a la cancha de mi viejo fue justamente contra Estudiantes, un partido que Estudiantes le gana a San Lorenzo en cancha de San Lorenzo 1-0. Y Estudiantes, bueno, obviamente ganando distante, hizo tiempo, estiró el partido, la de siempre, la que hace cualquier club, pero que lo inventaron ellos, o lo inventaron entre comillas. Y mi viejo empezó a decir toda la historia igual, estos tipos, ¿viste? Y otro atrás le dice siempre lo mismo, como diciendo, te cuesta el partido, te lo ensucian todo, pero es su identidad, es lo que son. Pero sí, total, muchas generaciones han crecido con eso. Mi viejo independiente no lo podía ni ver. Y claro. hoy en día en el San Independiente están los dos tan mal que no hay tanta pica. El clásico es un clásico de pobres hoy en día. Sí, sí. Sí, es cierto lo que vos decís. El hecho de. Bueno, pensaba en esto, ¿no? Siempre toda la vida lo mismo. Y vos decías, lo inventaron ellos. Hay un tema con lo inventaron ellos. Lo inventaron ellos o lo popularizaron ellos. Perfecto. Pero ellos, en vez de renegar de eso, lo hacen Lo hicieron su bandera. bandera, lo hicieron su Claro. bandera. Entonces, me parece que ahí creo que está la diferencia de estudiantes con muchos equipos que hacen lo mismo o peor, pero bueno, lo hacen así, en medio de costado, ¿no? Como diciendo, che, que no se note tanto. Estudiantes no tiene problema en decírtelo en la cara, che, mira, la verdad, te gané haciendo trampa, te gané haciendo tiempo, no hay problema, Claro. y lo festejo el doble. Lo otro que decís, 100% de acuerdo. Yo tengo algo particular. eh, Tengo un amigo como Agustín Labianca, pero tengo algo particular con Vélez, que yo sé que remite a mi infancia en la década del 90, a algunos partidos no superados de aquellos años, como por ejemplo el famoso de- del gol de la expulsión de Maradona, el tan famoso no te va a contestar Armando, bueno, eh, no hay problema, yo lo admito abiertamente, es un partido que ha marcado mi infancia y yo a ese Vélez le tengo algo, tengo un encono personal, razón por la cual cuando Boca juega con Vélez, para mí es un partido aparte, aunque no tenga nada que ver con nada, ¿sí? Y te das cuenta que es para vos, o es para una generación por ahí chica de una edad como la nuestra, Obvio. ¿sí? Porque ves a los tipos más grandes o a los más chicos y no les interesa el partido en lo más mínimo. Es un partido más, listo, ya está, ya quieren ganar porque es el partido, pero nada más. Bueno, a veces pasa esto de que hay una rivalidad que es de una época puntual, bueno, el famoso clásico de los 90, como decían, entre Vélez y San Lorenzo, Claro. era muy de esa época. Ahora, en esa época había una bronca tremenda que no solo era del clima general, sino que era de los protagonistas, era de muchas cosas. Sí, Eh, sí, además en esa época San Lorenzo y Vélez también, por más que Vélez ganó más campeonatos que San Lorenzo en esa época, los dos llegaban sí, hasta el final siempre con chances. siempre, Es más, siempre, lo- claro. es cuestión de ver cuando Vélez le gana a San Lorenzo en el 95, que parecía que le cagaba el campeonato y que sería campeón de gimnasia, el gol que hace Vélez lo salen gritando como si hubiese sido de la Libertadores del año anterior.
la verdad que debe haber sido el gol que más gritaron contra San Lorenzo en su historia, y a Vélez no le daba, obviamente Vélez seguía metido en la lucha por el campeonato, pero el campeonato era de Gimnasia San Lorenzo, no era que Vélez iba a salir campeón. Hizo gol de Turu Tal cual. Flores, y el Turu Flores y Asad, los dos sacándose la remera, festejando, revoleándola como si hubiesen ganado Sí, la había algo Intercontinental de personal, vuelta. claramente, Totalmente, totalmente. Y que eso lo genera también la pica deportiva. Y que obvio. Huracán tuvo su peor época de la historia entre el 86 y el 2010, que descendió 4 veces, que tuvo muchos años en la B. Entonces a eso también le faltaba el clásico que juega todos los años. Sí, y Vélez, como decíamos antes, nunca tuvo un clásico tan marcado, porque por Claro, más que en aquella época fuera Ferro, eh, como decíamos antes, hay una generación que probablemente sea la nuestra, los 30 y tantos, menos de 40, que estoy seguro que podemos preguntarle a los hinchas de Vélez, y ellos le tienen más bronca a San Lorenzo que a Chicago o a Ferro, por una claro, cuestión de permanencia, por una cuestión de que es un rival de una época ganadora tuya y que te quedó la pica desde ahí. Bueno, claro, son cosas que trascienden. Lo hablamos un poco antes de empezar a grabar con Nacho, que hay clásicos que tienen historia moderna. Por ejemplo, Argentinos Platense es un clásico que tiene relativamente 45 años de historia. Comenzó en la década del 80 por un partido donde tenían que dilucidar si alguien clasificaba en octogonal pre-libertadores, qué sé yo. Bueno, empezó la bronca ahí, bronca que no suelta ninguno de los dos. Los dos trabajamos hace no tanto en una radio donde hay mucha gente de Platense, negando rotundamente la rivalidad con Argentinos Juniors. No, para nosotros no es clásico, qué sé yo, cuando jugaron en Vicente López la cancha estaba explotada. Entonces le digo, che, me parece que la gente no coincide mucho con ustedes, muchachos. Bueno, y a veces pasa esto. Hay bueno, Lanús partidos que, Banfield, en el bueno, Vallejo, Lanús ahí está, Banfield, la que Luz si Banfield. le preguntás a cualquiera que tenga 60, 70 años, y eran amigos, Lanús y Banfield antes. Y hoy en Claro. día no se pueden ni ver. Bueno, Vélez y Chicago, dice la vieja leyenda, que iban a ver los sábados, la gente de Materos, los sábados a Chicago y los domingos a Vélez, cuando uno jugaba en Claro, AB y el otro en primera. Hoy está claro que en la última, lo hemos visto en las últimas apariciones de Chicago en primera división, hay bronca y es una especie de clásico. Después, bueno, tiene vida propia el fútbol. Esto mismo que decíamos antes, y yo arranqué diciéndolo, Nacho, si yo esto mismo, todo esto que hablamos, lo hubiese puesto a Estudiantes entre estos 12, sí, claro, jamás lo hubiese puesto como el sexto para mí, o sea, entre estos 7, yo estaba contando los cinco grandes, no lo hubiese puesto nunca sexto, porque no tenía actualidad. Hacía mucho que no ganaba un campeonato. Hacía mucho que peleaba el descenso. No había vuelto a ganar una Copa Libertadores desde los años 70. Bueno, eran muchas las cosas para decirnos. sí. Creo que cuando uno se vuelve a nutrir de una actualidad, de un presente bueno, hace que esté siempre en la conversación. De hecho, también le pasa a Vélez, también pasa con todo esto que fuiste contando. Los otros escudos que tuvimos a mano y Bueno, que vamos a antes volver de a. que sigas con eso, Sí, por yo favor. conozco mucha gente de varios clubes que querían que Vélez descienda en los últimos años que estuvo peleando el descenso para bajarlo a tierra y que deje de estar en la discusión del sexto grande. Digo, de los otros escudos que vimos por ahí, mucha gente Conozco amiga mía gente, de esos clubes conozco que a decían, por todos, porque favor, que se vaya. todos querían que él se Eh, vaya. ya, bueno, yo por un tema de con quién está peleando el descenso quería que se vaya el otro, pero bueno, lo mismo por un tema más. El otro que está peleando entre ellos el Huracán, por eso. Sí, Digo, claro. pero creo que sacándolo de San Lorenzo, sí, yo creo que todo el mundo de los que están ahí arriba quería que se vaya Vélez.